La gracia abundante en Cristo. Qué hermoso, hermanos, encontrar el significado de lo que es gracia. Y la gracia, ya lo hemos dicho infinidad de veces, ¿verdad? ¿Alguien tiene claro el concepto de lo que es gracia? Don inmerecido. Bueno, ¿cómo? Algo que no merecíamos, pero se nos dio. Esa es gracia. Por acá dijeron un don inmerecido. Es lo mismo, ¿verdad? Es algo que se nos dio sin merecerlo, ¿verdad? Como, hermanos, es un perdón. Dicho de una manera clara, es una amnistía, ¿verdad? Que se nos ha otorgado. No merecíamos, sin embargo, se nos dio. Se nos dio, ¿por qué? Porque éramos buenas personas, porque pertenecíamos a cierto grupo social, pertenecíamos a una raza pura. ¿Por qué se nos dio? Por puro amor y misericordia de Dios. Eso es gracia. Porque si hubiera sido por méritos que nosotros hubiéramos alcanzado, no se llamaría gracia, sino que un pago, ¿verdad? Por lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso que hiciste merece un pago, ¿verdad? Sin embargo, el pago que merecíamos nosotros, ¿qué era? Entonces, hermano, no teníamos, hermano, un mérito para que Dios nos otorgara eso. Por eso es gracia. Lo recibimos o Dios nos lo otorga sin nosotros haber hecho nada que, hermanos, satisfaciera la justicia de Dios. Se nos dio porque Dios es amor. Nos dio ese don grandioso, ese don inmerecido que se llama gracia. En Romanos capítulo 5, sobre todo en el verso 12, la descripción, hermano, del apóstol Pablo comienza o inicia con Adán y el pecado original. Ya nosotros conocemos mucho la historia sobre eso. Después de haber hablado Pablo acerca de la justificación es una de las grandes doctrinas, doctrina fundamental. Esto sí se llama doctrina. No tomando un texto bíblico como pretexto para introducir algo conforme a un interés personal. No, esto es doctrina pura. La justificación es una doctrina grandiosa, porque es, hermanos, como Dios nos mira a través del sacrificio de Jesucristo. Entra la justificación y Pablo habló ampliamente de esta doctrina de la justificación aquí en el capítulo 5 de Romanos. Después de haber hablado de esta doctrina, la justificación por fe y la reconciliación que se pronuncia hermanos, se proporciona a los que son justificados. Pablo vuelve su atención, después de hablar de la justificación y de esa reconciliación, Pablo vuelve, hermanos, a hablar de aquel primer hombre y del pecado. Habla de Adán. Ahora, ¿por qué? Esta es una pregunta. ¿Por qué el pecado de un solo hombre afectó a toda la raza humana? ¿Por qué el pecado de un solo hombre afectó a toda la raza humana? Por la desobediencia, muy bien, pero él desobedeció. Quien era culpable era él. Su descendencia, ¿qué culpa tiene? Pero ¿por qué el pecado de ese hombre nos afectó a todos? Porque como era el primer hombre, él iba a tener toda la descendencia humana. Como que ahí vienen los genes, ¿verdad? La genética, o sea que heredamos. Aquí puede haber un adagio, o un refrán, o un dicho, como usted quiera llamarle. De tal palo, tal astilla. Así es que, hermanos, si él pecó, nosotros nos tornamos pecadores. Si él empezó a obrar en desobediencia a Dios, eso sucedió con todo descendiente de Adán, toda la raza humana. No estaba diseñado de esta manera, porque Adán fue creado, hermano, en inocencia. Fue creado puro. Había una relación franca, amigable, amistosa entre Dios
y los seres que Él había creado. Hermano, había comunión tremenda. Nosotros, hermanos, no tendríamos que usar muchas de las cosas que usamos. Nosotros estaríamos tranquilos sin muchas preocupaciones. Pero el pecado nos hizo, hermanos, entrar y ver, hermanos, en las diferentes cosas que nos ayudarían. En primer lugar, el hombre, después de haber desobedecido a Dios, supo muchas cosas. Las vio, hermanos, que habían provocado en él vergüenza. Vino la vergüenza, vino el temor, vino el miedo, de tal manera que él, la primera reacción que le dio es esconderse de la presencia de Dios. Cuando antes de haber fallado él, no habían preocupaciones de nada. Todas las cosas eran naturales para él, eran normales. No había mucho cuestionamiento. ¿Y por qué yo así? ¿Y por qué estas cosas? Pero ya cuando vino el pecado hubieron, hermanos, las muchas preguntas. ¿Y quién te enseñó que estabas en esa condición? Ah, Señor, tuve miedo, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? Entonces, hermanos, allí el primer pecado lo tuvo Adán y Eva, pero pasó a toda la raza humana. ¿O no es cierto que de allí, hermano, es cuando vino el crimen, el primer criminal? De allí, pero no solamente vemos el crimen, sino que vemos antes que se lleve a cabo un crimen o que se consuma el pecado, antes hay cosas previas. ¿Qué es lo que hubo primeramente en Caín? Creció la envidia, porque Dios vio la ofrenda de su hermano y cómo, hermanos, Dios respondió a lo que su hermano Abel estaba ofreciendo. Cuando éste se ofrece, cuando él presenta un sacrificio más excelente a Dios, nace la envidia. ¿No es cierto que eso también crece hasta los días de hoy en los seres humanos? Y eso tiene que ser erradicado, porque por eso muchas vidas, hermanos, son cortadas. Por eso hay muchas guerras, por eso hay mucho pleito entre las personas. ¿Por qué? Porque antes de consumar un pecado vienen las cosas en el corazón, como es la envidia, el orgullo, la rebeldía. Esas son las cosas que ensucian al hombre y tienen que ser eliminadas. Pero eso nos vino por herencia. Pecó Adán y esa situación le pasó a todos los seres humanos. Por eso la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron, no solo dice, y por cuanto Adán pecó, no, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa eso, hermanos, que los genes, la herencia que nos dejó Adán, es una herencia de pecado, una herencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y esto lo tenemos comprobado. Ya murió el primero, que es Abel, ¿verdad? Y porque ya pasó, le heredó su hijo Caín, heredó, se introdujo aquel germen de envidia, se introdujo aquello, hermanos, que hizo que consumara el pecado. Podía llegar la envidia, hermano, y él podía hacer esfuerzos para no dejarse vencer, pero de todas maneras el sentir eso, ya estaban los genes de pecado, porque Adán nunca tuvo ese problema antes, cuando estaba en relación con Dios, en buena comunión con Dios. Hoy, hermanos, nos es hacer un esfuerzo grande por nuestras propias fuerzas. Es difícil, hermano. ¿Cuántas gentes quieren apartarse de un vicio? ¿Cuántas personas quieren dejar de hacer aquellos que ya creen que está incorrecto? O aquellas cosas que las quieren dejar porque está afectando, ¿verdad?, su vida, su entorno, y todo lo que él emprende lo afecta. ¿Cuántos quieren hacer? Batallamos cada día. Solamente, hermanos, vamos a llegar a la gracia bendita que el Señor nos ha dado. Fe es lo que necesitamos en ese sacrificio bendito que el Señor hizo. Esa fe es la que hace la diferencia. Es cuando las personas ven un cambio en usted. No hay perfección, hermano. No hay perfección, porque la persona siempre está en
tabernáculo, en este cuerpo que es vulnerable y que enferma. Siempre está, pero nuestra victoria está en la fe en Cristo y en su palabra. Dice el Señor, ¿qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. En el mundo tendréis aflicciones, ya lo dijo el Señor, mas confiad, eso es fe, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que aunque este hombre pecó, el pago, hermanos, por su pecado no solamente fue para él, sino que nos alcanzó a nosotros también. Adán fue el primero de los seres humanos y todos somos descendientes suyos. Sus características, entre ellas es su tendencia y su inclinación al pecado. Ese, hermanos, por decir algo, ese fue el legado que Adán nos dejó. Ese fue el legado, fue la herencia que Adán nos dejó. Que nosotros, hermanos, sintiéramos esas inclinaciones al mal, al pecado. Si nosotros estamos aquí, hermano, es por la misericordia de Dios, por su bendita gracia. Nuestro ser se inclina más a todo lo que está en este mundo. Se inclina a hacer las cosas que son contrarias a Dios. Las cosas pecaminosas son los deleites de la carne. No quiere la carne que la incomoden. La carne quiere siempre, hermano, a hacer lo que por naturaleza está inclinada a hacer, por la herencia que nos dejó Adán. Pero el renunciar a eso, nosotros solos no podemos, hermano. Yo por mucho tiempo hice intentos para dejar algunas cosas que no podía dejar, pero quería en mi ser, quería porque me sentía que me estaban deteriorando, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Pero un día vino la gracia bendita del Señor, tuve el poder para decir: tú puedes caminar con fe en esta palabra. Nosotros vamos a caminar siempre en victoria cuando el Señor nos dice: aquí es el camino, hijo, y vamos por allá no. Hay siempre un texto, un pasaje que nosotros decimos que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, sabio es aquel que camina por la bendita palabra de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hermanos, cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, nos va librando, nos va apartando de muchas cosas que traerían consecuencias trágicas a nuestra vida. Y quizás ya nos libramos de muchos. Si no nos hubiéramos apartado de ese mal camino, hermanos, ya quizás fuera otra la historia. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado y a veces no lo reconocemos por nuestra vida en Cristo, pero quizás muchas. En lo personal, yo andaba en caminos de riesgo, que si no hubiera tomado este camino, obedecido a la gracia, poner fe en Cristo y en su palabra, quizás la historia fuera diferente. Pero es allí donde opera, hermanos, ese sacrificio de Cristo. Un día me dijo una persona, dentro de los amigos que nos frecuentábamos y hacíamos las cosas que hacíamos, ¿verdad? Todos de jóvenes, y uno toma malos caminos por falta de dirección, falta de consejo. Y entonces yo tuve ese encuentro verdadero con el Señor. No estoy hablando de ir a retirarme a un lugar, sino ese encuentro personal que tenemos con Dios y que le decimos: Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Señor, yo quiero cambiar ya de este estilo de vida, quiero una vida diferente. Yo le llamaba el camino bueno. No tenía de qué otra manera llamarle, quiero el camino bueno. Tuve ese encuentro con Dios. No estoy hablando de un retiro, estoy hablando de ese encuentro yo personal con el Señor, a solas. Cuando me sinceré con Dios y no puedo caminar, no puedo encontrar un nuevo estilo de vida. Uno no puede. Alguien tiene que indicarle el camino. Ese es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Cuando el hombre decide obedecerle, todo es de decisión. Usted tiene que tomar una buena decisión en su vida para que se efectúen cosas en su vida. Y eso, hermanos, hizo diferencia. Y cuando yo tomé esa decisión, las personas podían ver mi aspecto físico, natural, pero estaban viendo algo diferente en mi caminar.
era diferente, me apoyaba en la Biblia. Leía, hermanos, uno de los libros que me ayudó es un libro que se llama Escuchando al Gran Maestro. Habla de Jesús, de muchas historias del hijo pródigo, de cuando él caminó en el agua, y todo eso para mí era nuevo. Y yo lo comí, hermanos, como un manjar. Qué bonito esto, pero sentía que era para niños. Pero no, dice esta palabra, si los seres humanos la cumpliéramos o camináramos en obediencia a esta palabra, serían distintas las cosas. Y yo empezaba a analizar de esa manera, de tal forma de que quiero caminar, pero no podía. Fui con una persona a la iglesia, la primera vez que fui a una iglesia, y escuché algo. Mi testimonio es muy largo, pero ahí me convertí. Comencé a caminar en esta palabra y era bonito, hermano. Yo sentía un ambiente, pero siempre con el tiempito le empieza a hablar el diablo al oído. Estábamos cantando en la iglesia y yo me había sentado en la parte de atrás. Estábamos cantando y aquellos coritos que solo yo lo sé: alabaré, alabaré, qué bueno es el Señor, qué bueno es que mis pecados perdonó. ¿Y cuántos han oído esos himnos? Oh, hay varios de mi época, ¿va? Entonces, hermanos, comenzaba a cantar eso de Jesús, yo te amo, Jesús, y que glorificaban a Dios. Y llega el diablo y oí por esto, y yo quería quitarme eso, y no se puede quitar. No se puede quitar eso con nuestros propios recursos, solo humillándonos bajo la poderosa mano del Señor. Y el diablo bien claro me decía: esta no es la música que a ti te gusta. Eso de alabaré, alabaré, ¿qué es eso? ¿A ti te ha gustado oír Rolling Stone? ¿A ti te ha gustado escuchar a Pink Floyd? ¿A ti te ha gustado oír a Led Zeppelin? ¿Te ha gustado oír a Black Sabbath? De esto que le estoy hablando se le llamaba rock pesado, que yo la oía pero ni la entendía. Pero el sonido, el ritmo está, hermano, terrible, que lo va haciendo como que yo traigo la música por dentro y todo eso. O sea que es el enemigo. Y esta es la música que a ti no, tú estás, tu ambiente es otro. Esto de alabaré, qué bueno es el Señor, este es para niños. Y tú eres, y ya que se cree que el orgullo va. Y ya le dice, tú eres de las personas que, no hombre, que te gusta oír rock pesado. ¿Y qué es eso? ¿Qué valor tiene eso? Pero uno se llena de orgullo y extiende el plumaje de pavo real, y de tal manera que es duro de servir, y en ese momento me estaba ganando la batalla. Y entonces me hizo, hermano, llorar, porque es allí donde el recién convertido va a llegar a ese momento. Pero es un test, es un examen, y uno tiene que pasar ese test. Confiar en Cristo duele, porque uno es bien atraído a hacer las mismas cosas, pero también uno debe estar ahí donde están predicando la palabra, acercarse a hermanos que están aconsejando. No es de alejarse, sino acercarse más y empezar. Mire, hay una cosa importante: comenzar a alabar a Dios, y hasta el deseo de alabar a Dios se le quita a uno, hermano. Es la misericordia de Dios. Pero ya llevo más de 30 y algo de años y aquí estoy, hermano. Pasé las pruebas, pero eso no indica, hermanos, de que uno ya no tiene problemas y que ya es perfecto. No, hermano, uno está golpeado, pero solo lo que nos ayuda es la bendita misericordia de Dios. Nos fortalece y nos lleva adelante de triunfo en triunfo y en victoria. El Señor le dice en esta mañana y a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos míos, ¿en qué sentido? Después de Adán, el pecado continuó su obra destructora en la humanidad. Después de Adán, hermano, el pecado hizo lo que quiso con la humanidad. Pero esto no se hizo evidente hasta, hermanos, que Dios introdujo a través de Moisés la ley. El pecado, hermanos, fue heredado. Toda la raza humana había pecado, pero no distinguía. Parecía que todo era lo normal de la vida. Pero cuando vino la ley fue la que nos dio a conocer. Le dio a conocer al ser humano
que toda su vida, que todo su caminar, a eso se le llamaba pecado. Entonces, al introducirse la ley, vamos a leer el versículo 13, de lo que tiene en su guía. ¿Alguien me lo lee? Ahí el capítulo 5 de Romanos, versículo 13. Hermano Luis, léalo por favor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero ¿Dónde? donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Gracias, hermano. Oiga esto. El mundo, hermano, había heredado lo de Adán. El pecado estaba haciendo estragos. Pero la persona no entendía, bueno, parecía que eso era lo normal. Pues antes de la ley, antes de la promulgación de la ley, había pecado en el mundo, pecaban ellos. Pero donde no hay ley, pero como no había ley, no había establecido una ley señalándole aquello, no se inculpa de pecado. Entonces quiere decir que cuando vino la ley, ¿qué es lo que hizo la ley? Nos dio a conocer que aquello es pecado, esa forma de vida. Entonces, hermanos, cuando se nos hace ver que es pecado ese estilo de vida, esa forma de vida, entonces lo que la ley vino a hacer es hacernos conscientes de que estábamos mal ante Dios, pero hasta allí. Entonces, ¿qué gano yo con conocer de que todo lo que he hecho es pecado si no hay una medicina para ello? Ya soy consciente y ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dios establece formas, pero que siempre lo tengo que estar haciendo. Entonces, hermanos, la ley es lo que hace. Aún sin haber transgredido mandamientos que aún no habían sido promulgados, la humanidad se había separado de Dios por causa del pecado y vivía bajo la pena de muerte que Él le había impuesto. El verso 14 dice, de lo que leímos ahí: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, hermano, la ley es lo que hizo, dar o hacer conciencia en el ser humano de que sus actitudes, lo que estaba haciendo, hermanos, era una vida de pecado. La ley se lo declaró. Ahora, hermano, ¿en qué sentido hay un contraste entre el pecado de Adán y el sacrificio de Cristo? Ahora, ¿en qué sentido, hermanos, usted encuentra un contraste entre el pecado de Adán y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Ahora, ¿cuál es el contraste? En Adán, hermanos, nos afecta negativamente. ¿Por qué? Porque hemos heredado el pecado y la paga del pecado es muerte. Y el contraste en Cristo. ¿Y en Cristo qué pasa con el ser humano? Hay vida. El contraste, mientras que en Adán nos afecta a todos negativamente, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, nos afecta positivamente, porque así como en Adán todos mueren, no hay ni tan solo uno que se escape de esto. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O sea que la obra de Adán, su desobediencia, nos afecta negativamente, pero la obra de Cristo nos trae a todos, hermanos, a vida abundante, a vida eterna. Amén. Dicen gloria a Dios. Apláudale al Señor y dele gloria a Dios. Mientras que la desobediencia de Adán representa lo perdida que está la humanidad, Jesús representa la oportunidad de que seamos, hermanos, rescatados del pecado y del castigo por gracia mediante la fe. Pablo lo dijo, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que solamente por la misericordia del Señor, el sacrificio de Jesús. Ahora, por la obra de Adán, hermanos, todos llevamos el título de pecador. Por la obra de Adán, todos llevamos el título de pecador, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, en Cristo todos podemos recibir la identidad de hijos de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es nueva creación. Usted dígales, hermanos, somos nuevas criaturas. En otras palabras, nueva creación. Se ha creado algo nuevo en nosotros. Las cosas viejas pasaron. No está hablando de arrugas ni de canas. Está hablando de actitudes, de estilo de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, en Adán llevamos el título de pecado. En Cristo llevamos el título de nueva criatura. Pues lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo puede ser esto?, dijo Nicodemo. ¿Acaso puede el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía, como tampoco nosotros, pero Jesucristo nos hace entender que a través de la fe en Él y en su sacrificio, nosotros adquirimos ese título de nueva criatura. Y esto es lo difícil de entender, pero son cosas simples. Y nosotros esa simpleza debemos de creerla. Dice en Juan 1:11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, y este es el misterio: los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios son engendrados por esa fe, hermano. Dios, en ese es un término muy espiritual. Por la fe somos engendrados como hijos de Dios. Lea el versículo 13, Juan 1:13. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1:12 y 13. Si lo tiene. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios son engendrados. Esto es lo que me dice aquí. ¿Cómo engendra Dios? A través de la fe en Jesucristo. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y yo le tengo una noticia, hermano. No lo voy a comentar mucho allá, pero si usted es hijo de Dios, el que está a su lado es su hermano. Lleva el engendramiento espiritual de Dios. Y si es su hermano, viene a ser familia de Dios. Porque no somos hijos de diferentes padres. Recuerde que somos nueva criatura, nueva creación. Ya nacimos de papá y mamá, pero Dios cambió. Para heredar el cielo, Dios nos cambió la naturaleza. Somos nuevas criaturas. Nuestro Padre es Dios. Y como Él es nuestro Padre, venimos a ser hermanos. Por eso es buen título. Dios le bendiga, hermano. Y la gente se pregunta: bueno, ¿y por qué se llaman solo hermanos ustedes? Y nosotros, toda la humanidad, somos hermanos. Ni los que creen, a estos se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que ponen la fe en Él, en su sacrificio, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.
Y estos son engendrados no de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Si somos hijos de Dios, pertenecemos a la gran familia de Dios. Y llevamos el calificativo de hermano también. Ya ve por qué nos llamamos hermanos, no solo por querer ya decirnos hermanos. Nos llamamos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Pero ¿qué hacen los hermanos, los mismos hermanitos? Se aman, se quieren, se aprecian. Oh, como dice, este es mi hermanito del alma. En Cristo podemos lograr esto, mi hermanito de alma. ¿Será así que nos llevamos los hermanitos? Somos hijos del mismo papá. Pero ¿cómo? Los mismos hermanos a veces se dañan. No se vale, como dijeron aquellos, ¿verdad? Sino que estos hermanos deben de protegerse, deben de cuidarse, porque si no entran al mismo estilo de vida de Caín. Que Dios le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Me has puesto para ser cuidandero de él. Pero aquí Dios nos dice que si somos hermanos debemos de cuidar de ellos. Y repetidas veces nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces, como hermanos debemos desear lo mejor para el hermano, aunque no sea la misma estructura suya. En esto nos van a identificar a nosotros. No, hermano, en conocimientos diversos que tengamos. Eso se puede adquirir por el grado de intelecto que Dios le dé a alguien, o la memorización, o todo eso. No, Él está hablando de ese sentimiento, de ese estilo de vida. ¿Cómo vivo yo? Yo debo de vivir, hermanos, como el Señor me lo dicta. Las cosas que ensucian al hombre son aquellas cosas perversas que salen del corazón y las transmitimos a los demás. Pero ¿cómo vamos a ser identificados? Hay una sola palabra que lo puede resumir. ¿Cómo nos identifican a nosotros como hijos de Dios? Como seguidores de Cristo. Por el amor. Gracias, hermano. Por el amor que expresamos. Hoy ya no, mire aquel hermano, ¿y en qué lo distingue, hermano? Es que trae corbata, trae saco, trae pantalón y viene bien lustrado en los zapatos. Por eso digo yo que es hermano. Hoy hasta los ladrones andan así. Usted va a ver allá en nuestros países, ya cambiaron, ya no se tatúan ciertas personas. Hoy andan así, con mejores trajes y todo. Entonces, no es por eso, sino esa manera de conducirnos. Esa manera no traicionera, sino esa manera que va a edificar y a bendecir la vida de su hermano, porque seguimos siendo del mismo Padre. Dígale a su hermano: somos hijos del mismo Padre, eres mi hermano. No le diga a su esposo, dígale al que está atrás también, al que casi no conversa con él. Él también es el que está atrás, aunque se mira de otra forma. Pero hermano, es nuestro hermano. Y eso realmente es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia verdaderamente del cristianismo. Porque todos podemos diferir en conceptos, en costumbres. Todos podemos diferir. Nadie se puede ir por el molde perfecto y puro. Solamente Dios. Pero ¿dónde vamos a ser distinguidos? En el amor que nos procuramos los unos con los otros. En eso se va a identificar. Y esto no solamente va para los hermanos que no son, que no hay un componente sanguíneo, sino que esto es por la fe. Esto, disculpe, hermano, esto no lo voy a comentar mucho, pero esto es hasta para los esposos, hermano. Su esposa, su esposo son hermanos en la fe. Antes de ser esposos son hermanos en Cristo. Amén. Ahora con los esposos que están bravos, su hermanito en Cristo también. Y tienen que arreglarse las cosas para entrar al cielo. Si no, no se puede. En el estilo del mundo está bien, porque ellos no distinguen de esto. Pero nosotros, los lavados con la sangre del Cordero, nosotros que nos llamamos nuevas criaturas, tenemos que entrar en el molde de Cristo. En esto conocerán que somos sus discípulos, en que tenemos amor los unos con los otros.
Entonces, este es lo importante y lo básico en el Evangelio. Entonces, ahora, por la obra de Adán, todos llevamos ese título de pecador, pero por la obra de Cristo, todos llevamos el título de nueva criatura. Somos nuevas criaturas. La gracia de Dios alcanza a todos. No hay acepción de personas, no hay acepción de nada. La gracia de Dios es para todos. Nos alegramos, porque quizás por nosotros nadie podía pagar ni 5. Quizás para muchas personas nosotros éramos indiferentes para ellos. Quizás para otras personas usted pase desapercibido, pero para Dios no. Para Dios usted vale. Y por eso dio su vida. Porque Dios no dice, porque de tal manera amó Dios a una raza, sino que dio, hermano, su amor, tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Como me gusta la palabra en la Biblia, usa la palabra todo, siempre completo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Gloria a Dios, eso es victoria. Mas tenga vida eterna. Qué bueno, hermanos. Qué buena es la gracia de Dios. Encontramos en Cristo Jesús. Hay un innegable paralelo entre Adán y Cristo. Hay un paralelo. Innegable paralelo. Es decir, las paralelas son las que caminan juntas. Juntas. Pero hay un paralelo entre Adán y el Señor. Mientras que el pecado de Adán afectó a toda la gracia de Dios que Él nos ha otorgado por medio de Cristo, hermanos, mientras que Adán afecta a toda la raza humana, pero la gracia de Dios también afecta positivamente. Afectar no en el sentido negativo, sino afecta positivamente, nos alcanza. Así como el pecado de Adán alcanzó a todos los seres humanos, también en Cristo, ¿verdad? Su sacrificio, su gracia alcanza a todos. No es para alguien en específico, es para todo. O sea que alguien no va a tener excusa, alguien no va a tener excusa delante de Dios de decir, a mí no me otorgaste nada. No, la salvación es para todos. Todos escuchan, pero la decisión de salvarse es nuestra. Es como eso que dice allá, que alguien le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué no me salvaste? Yo estaba ahogándome, ¿verdad? Y allí mencionan de que le envió un botecito, otro, bueno, muchos la dicen de diferentes formas, pero que las personas a veces quieren ver a Dios, y hermanos, Dios lo vamos a ver en los actos de misericordia de las personas. Son las oportunidades que debemos aprovechar. Muchas veces alguno en visión podemos ver, o en sueño podemos ver, hermanos, la figura de Dios otorgándonos algo, pero no siempre. Algunas veces Dios va a usar medios para que haya bendición o hayan beneficios para su vida. La gente que le ha contratado para que usted tenga trabajo y tenga que comer, es Dios moviendo las piezas, y Él las va a mover como Él quiere y a quien Él quiere, para bendecir a sus hijos. Por eso debemos de orar por los que nos emplean. Aunque no nos parezcan sus criterios, veámoslo, como dijo aquel, por el lado amable. Veámoslo en el aspecto de que, gracias Señor, porque tocaste este medio, este instrumento, para que yo y mi familia tengamos el pan de cada día. Dios no le va a venir con el pedazo de pan. Dios va a usar cualquier situación, cualquier circunstancia para bendecir a sus hijos. Alguien oraba, aquel ateo oraba. Yo sé que esta señora siempre dice que Dios le da el pan de cada día. El pan de cada día dámelo hoy. Y siempre oraba. Y la oyó este ateo y dijo, ya voy a darme cuenta de la fe de esta señora. Le puso un plato de comida. Ella oraba por comida, no tenía. Le puso un plato de comida. Gracias Señor, porque yo sé que siempre provees, y comió. Y el hombre aquel dijo, hoy sí, ya controlé. Todo lo que usted dice es mentira. Ese plato de comida yo se lo puse. Y usted dice que Dios le da el pan de cada día. Yo le puse ese plato.
Sí, mi hijo, pero Dios usa hasta el mismo diablo para bendecir a sus hijos. Dios usa cualquier cosa. Así que usted lo que debe hacer es orar por el que le emplea, aunque no le caiga bien. Debe orar. Y si no le parece el trabajito, vaya orando para que Dios le conceda otro. No se salga antes. Algunos, tanto es el coraje que le heredó Adán. Vamos a culpar a Adán, no nos vamos a culpar ya nosotros. Tanto es el coraje que Adán me heredó, que nos salimos y no pensamos lo que vamos a hacer y después estamos lamentando. Ay, ojalá me llame de regreso y quede solicitando. Entonces nosotros debemos de ver, orar primeramente a Dios de cada decisión que vamos a hacer en la vida. Porque tomando en cuenta, de esa forma se toma en cuenta a Dios. También cuando ya no quiere trabajar, hermano, dígaselo a Dios, las razones. Y siempre desee bendición para los demás. Porque cuando usted empieza a maldecir a los demás, mira, Señor, qué crueles y hombre, y estas mujeres de jefe que me has puesto, y que no ore por bien de él. Porque si empieza a orar, mira que, y Dios lo está viendo a usted desde lo profundo del corazón, tu corazoncito, ¿cómo está malo? Enfermito tu corazoncito. Veo el odio, la venganza, y yo te digo, mía es la venganza. Yo pagaré. Dígame esas cosas a mí. Pero en el momento de ofuscación no entendemos, ¿verdad? Tomamos la decisión que se nos viene más rápido y decimos que solucionamos. De esas malas decisiones está yendo el cementerio, el hospital y más allá del hospital. Entonces, hermanos, nosotros debemos siempre, hermanos, saber de que en Cristo, en su palabra, en su sacrificio, nosotros encontramos, además de esa gracia, sabiduría para vivir. Nadie tiene que vivir bajo el dominio del pecado. Todos los seres humanos pueden romper las cadenas del pecado experimentando la libertad en Cristo Jesús. La otra parte de esto dice: la gracia reina a través de la justicia de Cristo. Leemos los versículos 18 y 19. Hermano Oscar, léanos Romanos 5, 18 y 19. Así que, como la transgresión de uno vino, la concesión a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias. Está bien clara la palabra. Ya ni deberíamos de predicar, hermano. Ya lo dice bien claro allí. Lo dice bien claro, hermanos. Un solo hombre hizo caer el juicio de Dios sobre todo. Y al contrario, Cristo también, un solo hombre, se entregó como sacrificio por los pecados de todos. La justificación, esa recta relación con Dios, está al alcance de todos. Esa justificación es una doctrina muy importante. Y es tan importante porque, hermanos, solamente Dios nos mira justificados y justos a través de la fe en Cristo Jesús. Dios no nos va a ver a nosotros por muy bien que nos portemos y no querramos nada con Cristo. Ninguna persona porque diga que yo tengo buena conducta y todo eso, no son méritos para agradar a la justicia de Dios. Nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo, aceptando su sacrificio por mí y recibiéndole como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres mi Salvador. Hay personas que dicen por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y bueno, y golpes allí no, y siguiendo el mismo estilo de vida no. Necesito aceptar a mi Cristo. No puedo yo solo, Jesús, pero creo que tu sacrificio me abarca a mí. Me tomo de ese sacrificio, creo en ti como el Salvador de mi vida. Te acepto, te recibo en mi corazón como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Ayúdame, dame fuerza. Voy a fallar en algún momento de mi vida, porque a veces digo cosas sin pensarlo. Deben de aceptarme que soy humano. Como humanos, lo que tengo que hacer es enmendar esa falta con los hermanos y pedirle perdón a Dios por esa actitud que me cambie.
Alguien quizás ofende a su hermano, a su hermanito, y lo ofende, lo agrede y todo, y no, está bien, le dije cuántas cosas al hermano en la fe, hermano en Cristo Jesús, le dije sus verdades, hermano. Lo merecía, hermano. Y no, pero tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que reconciliarse. Ya le pedí perdón a Dios, hermano. A Dios es que tengo que pedir perdón, a las personas no. No. Si ha ofendido al hermano, vayan, antes de ir a Dios, vayan del hermano primero. Y eso es lo más duro. A Dios como no lo vemos. Gracias, Señor, porque yo siempre sé que me perdona. Aleluya. Y entiendo tu presencia y empezamos a hablar en lengua. No, papá, ve allá. Vean de la persona que has ofendido. Acércate, enfréntate, porque eso es lo duro. Pero tú empezaste. Verdad que es una lucha, hermano. Pero en el amor en Cristo Jesús tenemos que vencer. Hay cosas que están deteriorando el corazón de las personas. Tiene que llegar y dar la iniciativa. ¿Para qué estamos jugando a esto? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Es tiempo que reconozcamos que somos seres humanos, que nos equivocamos. De seres humanos nos vamos a equivocar, pero como cristianos tenemos que perdonarnos, porque así nos manda la palabra. Arreglar esa situación. Se oye bien fácil como yo lo estoy diciendo, pero cuando están metidos, hermanos, los genes de Adán, siempre vamos a culpar a Adán, hermano. Los genes de Adán están allí, de la envidia, del odio, la venganza, el rencor, la rencilla, la altivez, la soberbia. Bueno, ese es un nodazal de cosas que tenemos. Pero eso, hermano, el Señor, el sacrificio de Cristo lo quita cuando venimos humillados ante Él, humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará. Cuando venimos y oramos, hermano, delante de Él, dame esa gracia. Y usted dice, porque el diablo es lo que le dice, ¿y cómo es que te vas a humillar? No te dobligues. Esta persona tiene que venir a pedir perdón. Tú mantente firme. Y el diablo ya hablando le dice, sí, Señor. No sabía qué Señor le está hablando. Sí, Señor, así se habla. No. Aunque tú no tengas culpa, acércate, porque tú eres quien quiere estar en bien en primer lugar con Dios. El perdón es lo que rompe cadenas. Porque el perdón piensas que con tu enojo, que con tu bravura, que con tu orgullo, ella me la va a pagar, yo no le hablo. Y cuando venga, ni le voy a dar la mano. Y me voy a esconder y vas a ver lo importante que soy. Qué importante. Estás, como dijo, estás fregado. Como dijo aquel, estás arruinado. Piensa que le estás haciendo un bien, y esa es mi actitud, y yo sé que, y vas a ver, ella va a venir aquí pidiendo. No permitas que eso suceda, porque vas a seguir con la misma enfermedad. Tú necesitas sanar tu corazón. Tú necesitas que el Señor te sane. Sacar todo eso es un nudazal tremendo, imagínense. Ahí se conjugan muchas cosas: odio, soberbia, venganza, orgullo, rebeldía. ¿Qué más, hermano? Y, hermano, y es un cúmulo de cosas. Ese nudo, hermano, solo con el perdón se da, hermano, derretido. Un perdón sincero. Ese perdón sincero me dice a mí que cuando te vea, Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Ya ni nos vamos a Dios. Como Dios no se acuerda de la falta, tampoco nosotros, hermano. Sí, la vamos a tener en la mente porque estamos en un cuerpo. Pero, hermano, siempre vamos a estar abiertos a saludar y a mantener una buena relación. Tal vez un poco precavido, ¿verdad? ¿Verdad? Para la próxima no cometer las mismas cosas. Ahora, hermanos, ¿sí entendieron el mensaje? De aquí nos debiéramos de ir nosotros. Ya, yo pienso que nosotros entendemos leyendo su palabra. Pero a veces quizás nosotros necesitamos esa dosis de empuje. Porque tal vez la he leído, pero un empujoncito, ¿verdad? No está de más. Y lo que estamos dando aquí es un empujoncito. Ay, apúrate. Hazlo. ¿Por qué sigues enojado todavía? Arréglalo. Porque eres hermano en Cristo. Allá en el mundo dicen que hay miradas que matan.
y ve las miradas de algunos, hermanito. Con la mirada ya dijo todo. Si no se arreglan las cosas acá, no crea que se van a ir a arreglar en el cielo. Las cosas se arreglan aquí. Aquí es donde se arregla todo. El rico le dijo: Padre Abraham, hoy entendí esto yo no sabía. Mira, papito, allá estuviste en la tierra, se te predicó, habías oído suficiente, como ustedes oyen esta mañana y yo. Oíste suficiente. ¿Por qué no diste paso para arreglar la situación? Sí, pero Padre Abraham, perdóname. No, papito, aquí ya no hay perdón. Es que mire, no soporto esta llama. I'm sorry for you, my friend, pero allá se tenía que arreglar la cosa. Pero mira, si ya no se puede conmigo, tengo 5 hermanos y a mi papá. Yo no quiero que vengan acá. A Moisés y a los profetas tienen aquellos que les predican, que los oigan a ellos. No, pero que si alguno se levantara entre los muertos lo van a oír. Esos ni aunque pase un huracán ni se levante alguien de los muertos no lo levantan. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a esperar un huracán, ¿verdad? Siempre cuando hay terremotos, huracanes, ahí está la gente. Ay, Padre Santo, una vez pasó aquello ya a las mismas andadas. Nosotros no somos así. Nosotros somos gente que aceptamos a Cristo para que Él sea nuestro Salvador en toda situación, circunstancia de la vida. ¿Cuál fue el propósito que cumplió la ley? Aunque el pecador no podía alcanzar salvación ni justificación por cumplir la ley, esta sí sirvió para crear conciencia en las personas de su propia pecaminosidad. La ley lo que vino a hacer con los mandamientos es decirles que eran pecadores. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no te harás imagen. Hermanos, y empezó a decir: no robarás, no desearás o no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Ay, me está hablando de las cosas que heredé de Adán. No lo vas a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Aquel tiempo era para cumplir, pero no podían cumplir con una serie de mandamientos que venían ahí. Ahora lo que nos ayuda a nosotros es pensar en ese sacrificio. Él murió por mí. Aquellos sacrificios en la ley cada año se hacían, pero cada año tenían que repetirse el mismo sacrificio, porque solo rociaban y cubrían la tapadera del propiciatorio del arca del pacto. El siguiente año tenían que hacer el mismo ritual. Mas Jesucristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de todos. Así es que, hermanos, no van a haber más sacrificios por el pecado. Ya se hizo un sacrificio. Tenemos, hermanos, como humanos, si nos hemos equivocado, tenemos que hacer las paces y arreglar nuestras diferencias, nuestras situaciones con las personas que hemos ofendido, que hemos dañado. A veces hermanos en la fe. Pellizque a su hermano. Y es mi hermanito en la fe. Es mi hermano en la fe. Debo estar en plena paz con mi hermano. Hermanos, andemos en novedad de vida, muertos al pecado. Todo creyente debe darse cuenta de que la gracia que Dios le ha otorgado tiene exigencias muy claras. La gracia es gracia, pero tiene exigencias. El que ha tomado la gracia de Dios, ya le salvó el Señor, porque usted no tuvo que pagar nada para ser salvo, ya Cristo lo hizo todo. Pero ahora, por esa gracia bendita, yo, como he entendido su palabra, voy a caminar bajo las exigencias de esa gracia. Esa gracia me dice que yo debo ser seguidor de Él, que debo de seguir sus pisadas, debo de caminar alejado del pecado, de aquellas cosas que le ofenden al Señor, aquel estilo de vida que no es agradable a Dios. Como hijos de Jesús o hijos de Dios, por la fe en Jesús, debo de permanecer en las exigencias. Todo creyente debe darse cuenta
que se exigen algunas cosas en la gracia. La manera adecuada en que respondemos a la gracia es la manera en que vivimos. ¿Cómo respondemos a la gracia? Es en la forma en que vivimos. Hermanos, cuando creemos en Cristo, morimos al pecado. Es absurdo pensar que podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos. El pecado está acechando, pero ya no pecamos voluntariamente. Hay palabras que porque a veces hablamos mucho se nos puede escapar más de alguna de aquellas. Entonces, hermano, cuando si le ha sucedido algo a usted es consciente, como viviendo en la gracia de Dios, usted ya tiene una forma de vida distinta. Su hablar va a ser distinto, su caminar va a ser distinto. Amén. Entonces usted ya entendió la gracia de Dios. Usted tiene que responder a esa gracia viviendo para Dios, honrándole a Dios. Cuando usted dice algo o actúa de una forma que entiende que el Espíritu le dice que no estuvo bien esa forma de hablar, que no estuvo bien esa conducta, el Espíritu Santo le redarguye, le dice, yo le aseguro que usted se pone hasta colorado cuando dijo algo y se dio cuenta que lo notaron y usted quiere hacer esfuerzos para arreglar esa situación, o se discutió con un compañero de trabajo. ¿Alguien le ha pasado aquí? No levanté la mano, pero hubo una discusión medio candente en el trabajo y hasta le dijo una del repertorio pasado. ¿Y qué hace? Se sintió avergonzado. Pueden pasar dos cosas. Primero, que usted dice, ay, pero así hablamos aquí y se debe entender. Y así, no se quede así. Ahora trate la manera cómo reparar esa situación. Ya lo dijo. Ahora, ¿cómo podemos resolver una situación de esa? Es acercándonos a esa persona y reconociendo nuestra falta. No hay medicina mejor que eso, porque podemos darle vuelta al asunto. Mira, pues nos equivocamos y no tenemos que hacer esto. No. Primero decirle, mira, reconozco que yo falté. Como cristiano, yo no tenía que hacer o hablar de esta forma. Perdóname, te pido perdón. Ya le dijo que como cristiano es su deber. El otro si quiere lo perdona, pero la situación es que usted tiene que arreglar. Si no lo arregla en el momento, las cosas van a ir pasando, se le va a ir olvidando, se va a ir a enfriar el asunto y quedó así. Para la próxima ya sabe que se van acumulando las cosas y se acostumbra a vivir de la misma manera. Es arreglar esa situación. Una vez que pasó el calor y todo allí ya se va enfriando la cosa así del día, porque San Pablo lo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Quiere decir que no dure todo el día el enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando prolongamos el enojo es cuando se va acumulando otra raicita, otra cosita. El corazón se va haciendo, hermanos, duro, con un montón de colesterol espiritual. Imagínense el colesterol cómo le afecta a las arterias principales del corazón. Hermanos, tal vez las arterias las venimos todas limpitas, pero cada cosa, cada grasa o cada grasa saturada o cosa, lo va reduciendo, se va haciendo un caparazón en medio, la pipa, así como se llena de sarro la pipa, ¿sí? Los plomeros no están acá. Hermanos, se llena las paredes de las arterias, se van llenando de colesterol, se va haciendo duro esta parte y va quedando un orificio finísimo. Por allí pasa muy apenas la sangre y es allí cuando ahí tengo alta la presión y ahí que me va a dar un jaratá y bueno, me va a dar ya no, y ya que casi se me para. No tiene mucho colesterol. Y así hay colesterol espiritual, que cada cosita y ahí se va acumulando y cada vez va viendo bien con la cara toda, nada le alegra. Y si sonríe para mostrar, y ya, Dios le bendiga.
sufriendo el interior. No, no, no. Destapa esa tubería, hermano. Colesterol debe derretirse con la palabra de Dios, con el perdón. Debe. Por eso no hay que permitir que quede eso allí. Alguien hace esfuerzos para, con una dieta alimenticia, para contrarrestar el colesterol. Comienzan a comer de otra forma y esto debe ir desapareciendo. Vamos a entrarle con más avena, ¿verdad? La avena dicen que es buena para el corazón y le ponemos más avena, que solo pura avena que andamos en la cartera y todo ahí, porque queremos quitar el colesterol. Y hermanos, no, tenemos que ir quitando, porque si le seguimos añadiendo, eso se va a llenar de todo. De un momento a otro va a haber una explosión, va a dar un ataque al corazón. Pero hermanos, antes de llegar a eso, hoy tenemos que quitar, poner un medicamento allí para que el colesterol se vaya, solamente humillándolo, reconociendo nuestras faltas y darnos por rendidos. Tengo que dar este paso, me va a doler, pero yo quiero mi vida con el Señor en la eternidad. Pero los pasos no espere que la otra persona lo dé, délos usted, porque se trata de sanar mi vida. Ya entendí, y solo humillándome, eso, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. La gracia de Dios tiene muchos requerimientos. Aquí vemos una clara necesidad de la gracia. Todo el que piense en la gracia como una manera de continuar en el pecado comete un drástico error. No podemos decir que estamos en la gracia de Dios y siempre cometiendo las mismas cosas que son faltas ante Dios. La gracia de Dios vino a nosotros, pero nosotros tenemos que pensar en lo que, cómo vamos a agradar a Dios o vamos a agradar este bendito camino, esta forma de vida, ¿verdad? No viviendo en las mismas cosas, ni actuando de la manera que actuábamos. Recuerde, somos nuevas criaturas. En el mundo dijeron, no, es que el del mundo, cuando usted le pide cosas, te vas a humillar. Muéstrale que tú eres de los de hueso colorado. En el cristianismo no valen los de hueso colorado, I'm sorry. No sirve de nada. Es que yo me crié, hermano, allá y allá. Donde me paro yo no es para nadie. Y allí así somos. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Amén. Doblegue el corazón y vea que lo que no se enoje conmigo, vea que lo que el Señor le dice a usted es eso. Si tiene ese problema, hay que arreglarlo. Amén. Así es que, hermanos, la ley presenta sus exigencias, pero no capacita a la persona para que obedezca sus preceptos. La gracia de Dios también exige de nosotros, pero al mismo tiempo nos capacita para hacer lo que nos pide en Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos capítulo 6, verso 4, verso 2, 4. Con esto terminamos, hermano. Romanos capítulo 6, verso 2 dice, el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Entonces, mediante el bautismo, cuando nos bautizamos, morimos con Cristo. Es un símbolo que significa el bautismo. Por eso queremos seguir siempre, hermano, haciendo énfasis en el bautismo, porque es una enseñanza doctrinal tremenda. Cuando es introducida la persona al agua, ella simbólicamente también está muriendo con Cristo. Así como de la misma manera Cristo murió y resucitó para ya tener su cuerpo glorificado, nosotros cuando salimos del agua resucitamos para andar en vida nueva, una vida diferente. Hermanos, vamos a dejar hasta acá y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos.
Estamos por finalizar un año. Siempre hay expectativas, siempre hay cosas que queremos hacer para el año que se avecina. Claro, cosas positivas. En esta hora usted piense cómo ha estado su vida, qué cosas quiere arreglar. Saber de que no puede seguir así. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La mujer sorprendida en adulterio no hallaba perdón, solo el juicio, pero tuvo un encuentro con Jesús. Aunque había pecado, vino la gracia para ella. Le dijo: ni yo te condeno, pero haz una cosa, vete y no continúes más en ese estilo de vida, no continúes más en ese pecado. Y de allí en adelante aquella mujer fue una de las fieles seguidoras de Cristo. Así es como opera la gracia. ¿Habrá alguna persona acá que quisiera reconciliarse con Dios? No voy a pedir que pase aquí adelante, solo que me levante su mano. Yo quiero orar por usted, incluirle en mi oración. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona que levanta su mano y me dice: yo quiero reconciliarme con Dios? ¿Hay alguna otra persona que dice: Dios te bendiga? ¿Hay alguna otra persona que con su mano levantada dice: yo quiero reconciliarme con Dios? Yo quiero orar desde aquí por usted, pero usted va a hacer la oración con sinceridad, ahí donde está. O alguien que nunca ha aceptado a Jesús, ha venido a la iglesia, pero nunca ha hecho esta decisión. Alguna persona que por primera vez quisiera entregar su vida al Señor, ahí donde está, puede levantar su mano. Yo desde aquí voy a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿O alguna otra persona que quiera reconciliarse? Ahí donde está, hermano, usted que ha levantado la mano, ore conmigo, haga esta oración y diga: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Sé que como humano fallamos, he pecado, me he alejado de ti, o he actuado mal, Señor. Reconozco que no debo hacer eso, pero vengo a ti porque sé, Señor, que el que a ti viene, yo no le echo fuera, dice tu palabra. Señor, te pido me perdones, me limpies de todos mis pecados, me reconcilio contigo. Dame fuerzas para seguir adelante. La vida ha sido difícil, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, por favor, dame las fuerzas y la fortaleza para mantenerme firme en tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, creo que tú me perdonas. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad, crea, usted por la fe tiene que caminar. Que Dios le bendiga, hermano, y le esperamos en la tarde a las 5. Dejo a mi hermano Servando.